Buenas tardes, mi nombre es Maggie Hernández. Presentaré la unidad 7 y 8 de la materia de Estadística Diferencial 1 del profesor Juan Morales. Vamos a ver en la sección 7.2, estimación de la proporción de una población. En el ejercicio 1, resultados de una encuesta en los medios de comunicación UCA de Today, publicó una ilustración que presentaba los resultados de encuestados realizados a 21.944 sujetos. La ilustración mostraba que el 43% respondió afirmativamente a la pregunta ¿preferiría tener un trabajo aburrido que estar desempleado? El margen de error se reportó como más o menos 1 punto porcentual. La pregunta es, ¿qué aspecto importante de la encuesta se omitió? Lo que se omitió fue el nivel de confianza. Por lo general se utiliza, o el más común, es el 95%. Margen de error. Para la encuesta descrita en el ejercicio anterior, hay que explicar la afirmación, el margen de error, que es de más o menos 1 punto porcentual. Esto significa que el margen de error en la encuesta de más o menos 1, por lo tanto, se ubica, es un margen de error y se ubica entre 42% y 44%, o también se puede escribir como el 42% menos P menos 44%. Para el ejercicio 3, el intervalo de confianza, en el ejercicio anterior observamos que el 43% de 21.944 individuos encuestados respondieron afirmativamente a la pregunta planteada. Puesto que el 43% es la mejor estimación del porcentaje de la población, ¿por qué necesitaríamos un intervalo de confianza? Es decir, ¿qué información adicional proporcionaría el intervalo de confianza? Este porcentaje de 43% o 0.43 no revela ninguna información acerca de la exactitud de la estimación. Al proporcionar un rango de valores asociados con una probabilidad, un nivel de confianza, este intervalo de confianza revela información importante acerca de la exactitud. En el ejercicio 4, para muestreo, suponiendo que los resultados del ejercicio número 1 se obtuvieron enviando por correo 100.000 cuestionarios, de los cuales los 21.944 recibieron una respuesta. La pregunta, ¿el resultado del 43% es una buena estimación del porcentaje de la población de respuestas afirmativas? ¿Por qué? Sí, porque es una encuesta. El tamaño de la población no suele ser el factor importante. En el ejercicio 5 vamos a calcular el valor Z, el valor Z crítico. Entonces dice que el valor crítico Z A sobre 2 corresponde a un nivel de confianza del 99%. Entonces tenemos que A es igual a 1 menos 0.99. Nos da como resultado 0.01. A sobre 2, este resultado, lo dividimos entre 2 y nos da 0.005. Ahora lo sustituimos en Z. Z por A sobre 2 quiere decir que es 1 menos el 0.005 que obtuvimos, el cual nos da como resultado 0.995. Entonces el valor crítico es de acuerdo a la tabla A2, es de 2.575. El ejercicio 9 nos dice que expresemos el intervalo de confianza de 0.200, o en este caso es menos P menos 0.500 en la forma de P más menos, este es el error, el margen de error. Primero buscamos la fórmula de la estimación puntual, que es el límite de intervalo de confianza superior más el límite de intervalo de confianza inferior, y todo esto sobre 2. Entonces tenemos 0.5 más 0.2 y todo esto sobre 2, el cual nos da 0.35. Y para el margen de error, la fórmula nos dice que es el límite del intervalo de confianza superior menos el límite del intervalo de confianza inferior. Al sustituirlo tenemos que es 0.5 menos 0.2 y todo esto sobre 2 nos da 0.15 como resultado. Entonces nuestro
margen de error se cae en 0.35 más menos 0.15. Para la sección 7.3, estimación de la media poblacional conocida, el ejercicio 1 nos dice estimación puntual. En general, ¿qué es una estimación puntual de un parámetro poblacional? Una estimación puntual es un solo valor que se utiliza para estimar el parámetro poblacional. Y a partir de una muestra aleatoria simple de las estaturas de alguna población, como la población de todos los jugadores de básquetbol de la NBA, ¿cómo se calcularía la mejor estimación puntual de la media poblacional? Pues la mejor estimación puntual de la media poblacional se obtiene calculando el valor de la media muestral, representado con una X y arriba un guión. 2. La muestra aleatoria simple. El ingeniero de diseño de Ford Motor Company debe estimar la longitud media de las piernas de todos los adultos. Para ello obtiene una lista de sus empleados de 1275 y luego obtiene una muestra aleatoria simple de 50 empleados. Utilizando esta muestra para construir un intervalo de confianza del 95%, que permite estimar la longitud media de las piernas de la población de todos los adultos. Su estimación será adecuada porque, pues sí es adecuada, pero solo es una muestra. Y estas, cuando se obtienen varias muestras aleatorias simples, el margen de error va disminuyendo. Pero sí es adecuada. Para el ejercicio 3, el intervalo de confianza. Con base en las estaturas de mujeres incluidas en el conjunto de datos 1 del apéndice B, y suponiendo que las estaturas de las mujeres tienen una desviación estándar de 2.5 pulgadas, se obtiene el siguiente intervalo de confianza del 95%, 62.42 pulgadas, menor que la media de menor que 63.97 pulgadas. Suponiendo que nos menciona que si fuera un reportero de un periódico, enunciáramos la interpretación de manera correcta del intervalo de confianza. Entonces, la respuesta es, suponiendo que la desviación estándar de las estaturas de las mujeres es de 2.5 pulgadas, se estima que la estatura media de todas las mujeres es de 63.20 pulgadas. Esto nos da un margen de error de 0.78 pulgadas. Entonces, en teoría, el 95% de los estudios de este tipo, la media no debería diferir en más de 0.78 pulgadas hacia cualquier dirección a partir de la media, lo cual se obtendría al utilizar las estaturas de todas las mujeres. En el ejercicio 4, estimador insesgado, una de las características de la media muestral que la convierte en un buen estimador de una media poblacional es que esa media es un estimador insesgado. ¿Qué significa que un estadístico sea un estimador insesgado de un parámetro poblacional? Pues la respuesta es que es deseable que un estimador sea insesgado o centrado. Esto es, que el sesgo sea nulo para que la esperanza del estimador sea igual al valor del parámetro que se desea estimar. Por ejemplo, si deseamos estimar la media de una población, la media aritmética de la muestra es un estimador insesgado de la misma, ya que la esperanza de valor esperado es igual a la media poblacional. En el ejercicio 9 nos pide que calculemos el margen de error y el intervalo de confianza, si se satisface, si son necesarios. Entonces hay que calificar, la calificación de crédito es las puntuaciones de crédito FICO, File, Visa and Company, de una muestra aleatoria simple de solicitantes de tarjetas de crédito con una confianza del 95%, con una muestra de 50, el promedio es de 677 y sabemos que la desviación es de 68. Entonces, de acuerdo a la fórmula de margen de error, tenemos, ya tenemos aquí todos los datos descritos anteriormente. Tenemos que el Z equivale a 1.96, que es esta parte, lo multiplicamos por la media, que es de 68, la desviación estándar, que es 68, entre la raíz del tamaño de muestra, que es de 50. Esto nos da un total de 18.85.
esto lo representamos en el intervalo de confianza. Entonces, a la media menos el intervalo, el margen de error, nos da, podemos presentarlo así, como 658.15 de la media, que es menor que la media, menor que 695.85. O lo representamos de esta forma: 677 más menos 18.85 punto porcentual. Es la forma de representarlos. En el ejercicio 10 hay una distancia de frenado. Entonces nos dice que las distancias de frenado de una muestra aleatoria simple de automóviles tenemos de confianza del 95%, una muestra del 32. El promedio sería 137 pies y la desviación estándar es igual a 7 pies. De acuerdo a esto, y tomando en cuenta la fórmula, tenemos que el margen de error cae en 1.96 por 7 entre la raíz de 32, que es la muestra. Esto nos da un 2.43 como resultado. Y nuestro intervalo de confianza lo demostramos de esta manera. Es 137 más menos 2.43, que es nuestro margen de error. O lo podemos representar como este lado, el promedio menos nuestro margen de error, y en el otro caso, en el otro extremo, el promedio más nuestro margen de error, lo cual nos da 134.57 mayor de la media, mayor de 139.43. En el caso de la sección 7.4, la estimación de la media poblacional, la media desconocida, desviación desconocida, tenemos el ejercicio 1, donde está el error. Una anotación informativa en UCA Today señaló que los consumidores gastarán un promedio estimado de 483 en mercancía por el reinicio de las clases. Se informó que el valor se basa en una encuesta de 8.453 consumidores y que el margen de error es de más o menos un punto porcentual, que está incorrecta en esta información. La cantidad se refiere a un promedio, que probablemente sea la media o la mediana, pero el margen de error es adecuado para una proporción y no para una media o una mediana. Entonces el margen de error debería ser una cantidad en dólares y no en puntos porcentuales. En el ejercicio 2, ¿qué significa cuando decimos que los métodos para construir intervalos de confianza de esta sección son robustos frente a desviaciones respecto de la normalidad? Los métodos para construir intervalos de confianza de esta sección son robustos con respecto a los métodos de muestreo inadecuados. Pues sí, si la desviación estándar no se conoce, los requisitos relevantes se satisfacen. En vez de emplear la distribución normal, utilizaríamos la distribución de students. Significa que el método es muy cercano a la desviación con respecto a la normalidad. Para poder mantener el nivel de confianza deseado como el 95%, compensamos esta falta de confianza adicional ampliando el intervalo de confianza. Utilizamos valores críticos de T alfa sobre 2 de una distribución T de students, que son más grandes que los valores críticos de Z alfa sobre 2 de la distribución normal. Entre más grande es el tamaño de la muestra, la distribución T students más se acerca a la distribución normal estándar. A lo que se refiere es que los datos son un poco más grandes en la distribución T-Students. Sin embargo, entre más grandes van siendo los valores, se va acercando más a lo que es una distribución normal estándar. En el ejercicio 3 muestre una organización nacional de encuestas fue contratada para estimar la cantidad media de dinero en efectivo que lleva consigo los adultos en Estados Unidos. El plan de muestra original incluía llamadas telefónicas a 2.500 números de teléfono diferentes en todo el territorio estadounidense, pero un gerente decidió ahorrar gastos en llamadas de larga distancia utilizando una muestra aleatoria simple de 2.500 números telefónicos dentro del estado de California. Si esta muestra se utiliza para construir un intervalo de confianza del 95% para estimar la media poblacional, se obtendrá una buena estimación,
por qué. No, porque la muestra aleatoria simple se obtuvo de californianos, por lo que no necesariamente daría una buena estimación para la población de adultos estadounidenses en general. Es muy probable que los californianos no sean representativos de Estados Unidos. Se requiere de una muestra aleatoria simple de la población. 4. Grados de libertad. Se obtiene una muestra aleatoria simple de tamaño n igual a 5 a partir de una población de conductores que viven en la ciudad de Nueva York y se mide el tiempo de reacción de frenado de cada conductor. Los resultados se usarán para construir un intervalo de confianza del 95%. ¿Cuál es el número de grados de libertad que debe usarse para calcular el valor crítico de alfa sobre 2? Dar una explicación. Se debe utilizar 4 grados de libertad. Los grados de libertad de una prueba estadística son el número de datos que son libres de variar cuando se calcula tal prueba y se calcula restando 1 al tamaño de la muestra n. En el ejercicio 13 y 14 nos pide que utilicemos el nivel de confianza y los datos muestrales indicados para calcular A, el margen de error, B, el intervalo de confianza para la media poblacional, suponiendo que la muestra es aleatoria simple y que la población tiene una distribución normal. Entonces el ejercicio 13 nos habla de los costos del hospital. El 95% de confianza, n, que es el tamaño de muestra de 20, x es la media de igual a 9004, en este caso proyectos son dólares, y la desviación estándar es igual a 569, según los datos del costo hospitalarios para víctimas de choques automovilísticos que usaban cinturón de seguridad del Departamento del Transporte de Estados Unidos. Entonces, teniendo estos datos, tenemos pues, los grados de libertad son n-1, entonces tenemos grados de libertad 20 menos 1, que es 20 es el tamaño de muestra menos 1, nos da 19. Tenemos que t por a sobre 2 nos da un total de 2.093. Tenemos el tamaño de muestra, la media y la desviación estándar. De acuerdo a esto, con la fórmula, tenemos que el margen de error se calcula con el resultado que tenemos de t por a sobre 2, que es 2.93, por 569, que es esto, que es la desviación estándar, sobre la raíz de la muestra, que es de 20. Esto nos da un total de 266.29. Y el intervalo de confianza, pues lo obtenemos con el 9004, que es la media, más menos. Bueno, este es el promedio. El promedio de 9004 más menos nuestro resultado anterior del margen de error de 266.29. O lo representamos como, en este caso, el del lado izquierdo, como está representado aquí el intervalo, el lado izquierdo se resta, que nos obtendríamos 8.737.71 de la media mayor que la media mayor que el lado derecho se obtiene sumando 9.270.29 sería nuestro intervalo de confianza. En el ejercicio 14, contaminación de automóviles del 99% de confianza, una muestra de 7, el promedio es de 0.12 y la desviación es de 0.04. Nos comenta aquí que los valores originales son emisiones de óxido de nitrógeno en gramos sobre milla de la Environmental Protection Agency. Bueno, obteniendo los resultados, de acuerdo a nuestra fórmula, tenemos 2.575, que es nuestro valor de Z, es valor de Z por A sobre 2, y todo este valor
de 2.575 se multiplica por la desviación, que es 0.04, y entre la raíz de la muestra, que es 7. Nos da un total de 0.0384 milésimas. Y para interpretar el intervalo de confianza, pues tenemos esta fórmula de promedio menos el error, el margen de error, y en lado derecho el promedio más el margen de error. Lo representaríamos de esta manera, obteniendo 0.0816 y 0.584, lo cual se demuestra de esta forma. 0.0816 menor que la media, menor que 0.1584, 10 milésimas, ¿no? Estamos hablando de décimas. Y bueno, en la sección 7.5, la estimación de la variancia poblacional. En el ejercicio 1 nos dice que la interpretación de un intervalo de confianza con los pesos de los dulces M&M's incluidos en el conjunto de datos del 18 del apéndice B. Bueno, en este caso sí puse en chiquito los datos. Utilizamos la desviación estándar de la muestra, que es igual a puntos 0,5179 gramos, que serían 100 milésimas, para obtener la siguiente estimación de un intervalo de confianza del 95% de la desviación estándar de los pesos de todos los dulces M&M's. Y bueno, pues aquí nos dice que 0.0465 gramos es menor que la media, menor que 0.602 gramos, que es el intervalo de confianza. Redactar un enunciado que interprete correctamente el intervalo de confianza. Hay confianza del 95% de que los límites de 0.0455 gramos y 0.0602 gramos contienen el valor verdadero de la desviación estándar de la población de todos los dulces M&M's. Y bueno, pues ya tenemos aquí el conjunto de datos de una muestra. En el ejercicio 2, expresión de intervalos de confianza, la pregunta: el intervalo de confianza del ejercicio 1 es equivalente a la expresión 0.0455 gramos, 0.0602 gramos. Sí se puede expresar de esa forma. Y la otra pregunta es: el intervalo de confianza dado en el ejercicio 1 es equivalente a la expresión 0.5285 100 milésimas de gramos más menos 0.00735, en este caso también 100 milésimas, porque pues no se puede expresar, ¿no? Igual, porque el intervalo de confianza no tiene la desviación en su parte central, entonces por eso no se puede expresar. El ejercicio 3, intervalo de confianza válido. Un encuestador de Gallup Organization genera aleatoriamente los dos últimos dígitos de números telefónicos, de manera que los números del 00 al 99 son igualmente probables. Se puede utilizar los métodos de esta sección para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de la población de todos los resultados, porque no. Los resultados son igualmente probables y tienen una distribución uniforme en lugar de una distribución normal como se requiere. Como el requisito de normalidad no se satisface, no se puede esperar que el intervalo de confianza resulte de una buena estimación. En el ejercicio 4, estimadores insesgados. ¿Qué es un estimador insesgado? Es cuando el valor esperado del estadístico es igual al valor del parámetro. ¿La variancia muestral es un estimador insesgado de la variancia poblacional? Sí, porque tiene a coincidir con o concentrarse en el valor de la variancia poblacional. La desviación estándar muestral es un estimador insesgado de la desviación estándar poblacional. La desviación estándar muestral suele utilizarse como una estimación puntual de la desviación estándar poblacional, aun cuando es una estimación sesgada.
Si el tamaño de la muestra es grande, el sesgo es tan pequeño que podemos utilizar la desviación estándar muestral como una estimación de la desviación estándar poblacional razonablemente buena. Y en el ejercicio 11, conteo de glóbulos blancos en la sangre, se tiene la confianza del 99%, una muestra de 7, un promedio de 7.106, una desviación de 2.019, tenemos un tenemos 7 de 7 menos 1, nos da 6. Tenemos que, bueno, esta es una fórmula. Obtenemos el 18.548 y en este caso, bueno, este es el derecho y este es el izquierdo de 6.76. El del intervalo de confianza son los datos del lado izquierdo y del lado derecho. Los intervalos de confianza, bueno, tenemos una fórmula en la cual tenemos este dato multiplicado por el 2.019, que es la desviación, entre, en este caso sería el 18.548, que es del lado derecho, y del lado izquierdo, igual, obtenemos 1.148 menor que la media, menor que 6.015. Esto es un intervalo de confianza al final con otra fórmula, con otra fórmula expresada. En el 12, tiempos de reacción de conductores de NASCAR, la confianza es del 99%, el tamaño de muestra es de 8, X es igual a 1.24 segundos y la desviación es igual a 12 segundos. En este caso tenemos la fórmula para el intervalo el margen de error, pues tenemos que es de 2.575 de acuerdo a la fórmula Z por la alfa sobre 2, y la desviación es de 1.2 sobre el tamaño, la raíz del tamaño de la muestra, que es de 8, y nos da un total de 1.0924 10 milésimas. Para representar nuestro intervalo de confianza, tenemos que demostrarlo de esta manera o de esta manera. Son dos formas. Y bueno, pues dando los resultados de 1.2 menos lo que obtuvimos del error el margen de error de 1.0924 y del otro lado sumándolos, lo obtenemos como puntos 1.076 y 2.2924. Entonces lo demostramos de esta manera, ¿no? 0.1076 10 milésimas menor que la media, menor que 2924 10 milésimas. Y bueno, con esta forma demostramos el intervalo de confianza. Capítulo 8, sección 8.2, fundamentos de la prueba de hipótesis. Prueba de hipótesis. En el ejercicio 1, al informar sobre una encuesta de 61.647 personas en mcnbc.com, la revista ER afirma que solo el 20% de los jefes son buenos comunicadores. Sin realizar cálculos formales, parece que los resultados muestrales sustentan la afirmación de que menos del 50% de las personas creen que los jefes son buenos comunicadores, que concluye después de saber que los resultados de la encuesta se obtuvieron por internet de personas que eligieron responder. Pues la respuesta es, considerando el gran tamaño de muestra, el porcentaje muestral del 20%, parece que los datos muestrales apoyan
la afirmación de que menos del 50% de las personas creen que los jefes son buenos comunicadores, puesto que los sujetos de la encuesta constituyen una muestra de respuesta voluntaria y no una muestra aleatoria simple. Los resultados muestrales no deben utilizarse para sacar conclusiones acerca de la población general. En el ejercicio 2, interpretación del valor P, cuando termine el ensayo clínico del método XSORT para la selección del género, se llevará a cabo una prueba formal de hipótesis con la hipótesis alternativa de P menor que 0.5, que corresponde a la afirmación de que el método XSORT aumenta la probabilidad de tener una niña de manera que la proporción de niñas es mayor que 0.5. Si usted fuera responsable de desarrollar el método XSORT y quisiera demostrar su eficacia, ¿cuál de los siguientes valores P preferiría? Y pues ya da diferentes, ¿no? 0.999, 0.5, 0.95, 0.05, 0.01, 0.001. ¿Y por qué? Bueno, pues mi respuesta sería 0.05 porque da una confiabilidad del 95% de que sí es eficaz el método XSORT. Está dentro de lo que da confianza. ¿Sí? En el ejercicio 3, comprobar si la media es igual a 325 miligramos, se etiquetan frascos de aspirina Bayer con la afirmación de que cada tableta contiene 325 miligramos de aspirina. Un gerente de control de calidad considera que se puede usar una muestra grande de datos para sustentar la afirmación de que la cantidad media de aspirinas en las tabletas es igual a 325 miligramos, como lo indica la etiqueta. ¿Se podrá utilizar una prueba de hipótesis para sustentar dicha afirmación? Porque pues la respuesta es la afirmación de que la media es igual a 325 miligramos se convierte en la hipótesis nula. El procedimiento de la prueba de hipótesis nos permite rechazar o no rechazar esa hipótesis nula, pero nunca es posible sustentar una hipótesis nula. La prueba de hipótesis no se debe utilizar para sustentar la afirmación de que un parámetro es igual a algún valor en particular. El ejercicio 4 apoyó a una afirmación. En los resultados preliminares de parejas que utilizaron el método de Gender Choice de selección de género para incrementar la población de tener una niña, 20 parejas utilizaron el método, de los cuales 8 tuvieron niñas y 12 tuvieron niños, puesto que la proporción muestral de niñas es 8 sobre 20 o 0.4. Los datos muestrales pueden sustentar la afirmación de que la proporción de niñas es mayor que 0.5. No, porque la proporción muestral de niñas es de 0.4, o sea, es menor que la proporción de niñas que nacen en circunstancias normales, que es del 0.5. Se puede utilizar cualquier proporción muestral menor que 0.5 para sustentar la afirmación de que la proporción poblacional es mayor que 0.5. La respuesta también es no. Se tiene que tener una proporción muestral significativamente mayor a 0.5 para sustentar la afirmación. En el ejercicio 5, tome una decisión sobre la afirmación enunciada. Use solo la regla del evento inusual descrita en la sección 8.2 y haga estimaciones subjetivas para determinar si los eventos son probables. Bueno, pues ya pasando al ejercicio, menciona que afirmación al lanzar una moneda se obtiene más caras y resultan 90 caras en 100 lanzamientos. Pues la respuesta es que con este resultado de 90 caras en 100 lanzamientos hay evidencia suficiente para sustentar que la moneda está cargada a favor de las caras, porque es muy difícil de hecho que ocurra al azar 90 caras en 100 lanzamientos. En el ejercicio 9 nos dice que identifiquemos H nula y H1 y examinar
la afirmación enunciada después, expresando la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, ¿no? De manera simbólica. Entonces, de acuerdo a esto, tenemos el ejercicio 9, el ingreso anual medio de empleados que tomaron un curso de estadística es mayor que 60,000. Pues para la hipótesis nula, el salario de los empleados es de 60,000 y ya pues lo representamos de esta forma, ¿no? Hipótesis nula, la media es igual a 60,000. Y para la hipótesis alternativa, el salario de los empleados es mayor que 60,000. Y la hipótesis alternativa es la media mayor que 60,000, sería la forma en que se representaría. En el sección 8.3, la prueba de una afirmación respecto de una proporción, conocimientos estadísticos y pensamientos críticos. Tenemos que el ejercicio 1, proporción muestral. En una encuesta Harris se preguntó a un grupo de adultos si estaban a favor de eliminar las monedas de $1. 1,261 respondieron que no, 491 respondieron que sí y 384 no opinaron. ¿Cuál es la proporción muestral de respuestas afirmativas y qué notación se utiliza para representarla? La proporción muestral P es igual a 0.230. P es el símbolo que se utilizaría y pues bueno, aquí tenemos en Minitab sacamos una muestra, el resultado, número de eventos, el número de ensayos, en lo cual nos da el resultado, ¿no? de .230. Y bueno, eso sería nada más así como para ejemplificarlo. En el ejercicio 2, encuesta en línea, American Online realizó una encuesta en la que pidió a usuarios de internet que respondieran la siguiente pregunta: ¿quiere vivir 100 años? De los 5,266 respuestas, 3,042 fueron afirmativas. ¿Es válido usar esos resultados de muestra para someter a prueba la afirmación de que la mayoría de los integrantes de la población general desean vivir 100,000 años? ¿Por qué? Bueno, pues en este caso buscamos cómo interpretarlo y los datos que tenemos aquí nos da un... Bueno, a lo que yo me refiero es que lo único que hizo fue ver si se satisfacían los requisitos para evidenciar esta información, si era válido usar estos resultados como la muestra, pero en realidad a mi parecer no podríamos decir que toda la población desearía vivir 100 años, porque solo fue una muestra de 5,266 personas. Entonces, a mi parecer no, aunque los datos me estén ayudando, al final de cuentas yo no podría decir que es en general. En el ejercicio 3, interpretación del valor P, en 280 ensayos con terapeutas de contacto profesionales, 123 veces obtuvieron respuestas correctas a una pregunta. Se obtuvo el valor P de .979 cuando se sometió a prueba la afirmación de que P es mayor que 0.5. La proporción de respuestas correctas es mayor que la proporción de 0.5 que se esperaría por el azar. ¿Cuál es el valor de la proporción muestral? Con base en el valor P de .0979 que debemos concluir acerca de la afirmación de que P es mayor que 0.5, pues la proporción muestral es de .439. Como el valor P de .9789 es alto, no debemos rechazar la hipótesis nula de que P es igual a 0.5. Debemos concluir que no existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que P es igual a 0.5.
En el ejercicio 4, la notación y valor P. Tenemos una serie de preguntas, en este caso la remitas al ejercicio 3 y establezca la diferencia entre el valor P y el valor, bueno, el valor P minúscula muestra ahí el valor P, es global. El valor de P es probabilidad de obtener un estadístico de prueba al menos tan extremo como el que representa los datos muestrales, o sea el valor .979, por lo regular un número entre 0 y 9, mientras que el valor P, que es la proporción poblacional, que es P mayor que 0.5, la proporción de respuestas correctas es mayor que la proporción de 0.5 que se esperaría por el azar. La pregunta B, antes establecimos que es más fácil recordar la manera de interpretar los valores P de la siguiente manera. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Si P es un valor alto, la hipótesis nula se queda. ¿Qué significa esto? El valor P nos muestra la probabilidad de haber obtenido el resultado que hemos obtenido si suponemos que la hipótesis nula es cierta. Si el valor de P es inferior al nivel de significación, lo más verosímil es que la hipótesis de partida sea falsa. En los ejercicios 5 y 6 identifique los valores indicados o interprete la pantalla de resultados que se presenta. Utilice la distribución normal como aproximación de la distribución binomial, como se describe en la parte 1 de esta sección. Entonces, ejercicio 5 nos dice solicitudes universitarias en la línea. Un estudio reciente reveló que el 53% de las solicitudes de ingreso a las universidades se envían por internet según datos de la National Association of College Admission Counseling. Suponga que este resultado se basa en una muestra aleatoria de 1000 solicitudes, de las cuales 530 fueron enviadas por internet. Utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que de todas las solicitudes universitarias el porcentaje que se envía por internet es igual al 50%. Entonces, ¿cuál es el estadístico de prueba? Bueno, pues el estadístico de prueba Z es igual a 0.53 menos 0.5, que es esto. Bueno, se obtenió ¿sí? Sobre la raíz de 0.5 sobre 1000. Bueno, ¿qué quiere decir esto? El 0.53 se obtuvo de haber obtenido 530 entre 1000. El 0.5 se obtiene de P y Q, es una fórmula. P y Q es 1 menos 0.5 y en el caso de Q también 1 menos 0.5. Esto es la raíz de esto sobre 1000. 1000 es la cantidad total, ¿no? Y ya todo esto realizando la operación pues nos da 1.90. En el caso de B, ¿cuáles son los valores críticos? Pues los valores críticos son de más o menos 2.575 si lo buscamos este valor en la tabla 2. El C, ¿cuál es el valor de P? Pues el valor de P se obtiene multiplicando 2 por 1 menos 0.9713, lo cual nos da 0.574. ¿Cuál es la conclusión? Pues con el resultado no se puede rechazar la hipótesis nula de que el porcentaje de solicitudes entregadas a través de internet es del 50%. La E, se puede utilizar una prueba de hipótesis para demostrar que el porcentaje de solicitudes universitarias que se enviaron por internet es igual al 50%. No se puede demostrar con una prueba de hipótesis, de hecho. En el ejercicio 6, conducción y escritura de mensajes de texto, en una encuesta de un total de 2.246 adultos elegidos al azar en Estados Unidos, 1.864 dijeron que debía prohibirse escribir mensajes de texto al conducir un automóvil, según datos de Sotheby International. Consideré una prueba de hipótesis con un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que más del 80% de los adultos creen que escribir mensajes de texto al conducir debería ser ilegal. La pregunta es, ¿cuál es el estadístico de prueba? La estadística de prueba se obtiene sobre esta fórmula y bueno, pues tenemos
que la probabilidad es de 1874, la muestra es de 2246. La hipótesis nula es P igual a 80% y la hipótesis alternativa es P mayor del 80%. De acuerdo a esto y obteniendo esta fórmula, tenemos que 0.8299 milésimas menor que 0.8 entre multiplicando 0.8 por 0.2, que es el valor PQ, entre 2246. Bueno, y de acuerdo a la fórmula, pues esto se obtiene sobre una raíz, ¿no? Y esto nos da un total de 3.5425 milésimas. Para la pregunta B, ¿cuál es el valor crítico? De acuerdo a la imagen, Z es igual a 1.645. De acuerdo a la imagen, sacamos una imagen donde ese valor se representa de este lado, del lado derecho. ¿Cuál es el valor de P? Según la tabla de distancia normal, 3.45 equivaldría a 0.0002, en este caso 10 milésimas. ¿Cuál es la conclusión? Pues que con un nivel de significancia de 0.05 se rechazaría la hipótesis nula. La sección 8.4 prueba una afirmación respecto de una media conocida. El ejercicio 1, identificación de requisitos. El conjunto de datos 4 del apéndice B incluye las cantidades de nicotina en miligramos por cigarro de 25 cigarrillos diferentes de tamaño grande. Si quisiéramos utilizar esa muestra para someter a prueba la afirmación de que todos los cigarrillos tamaño grande tienen una media de 1.5 miligramos de nicotina, identifique los requisitos que deben cumplirse. Pues tenemos aquí los datos, el conjunto de datos de A, el que trae nicotina, monóxido de carbono de cigarrillos. La respuesta, pues se debe utilizar una muestra aleatoria simple porque son menos de 30 muestras. Debemos tener la desviación estándar, poblacional conocida y población distribuida normalmente. En el ejercicio 2, verificación de normalidad. Como las cantidades de nicotina, cigarrillos, tamaño grande incluidas en el conjunto de datos A del apéndice B constituye una muestra de tamaño, en un número de muestra de 25 debemos cumplir con el requisito de que la población se distribuya de manera normal. ¿Cómo verificamos que la población se distribuye normalmente? Pues si la muestra es menor o igual a 30, podemos considerar que el requisito de normalidad se satisface si no hay valores atípicos. Y si un histograma de los datos muestrales no difiere de manera drástica de la forma de la campana cuando hacemos vemos una gráfica. En el intervalo de confianza, en el ejercicio 3, si quisiera construir un intervalo de confianza para someter a prueba la afirmación de que los estudiantes universitarios tienen una puntuación de mayor de 100, un intervalo de confianza mayor de 100, y quisiera realizar la prueba con un nivel de significancia de 0.01, ¿qué nivel de confianza debíamos utilizar para el intervalo de confianza? Utilizaríamos el 98% o el 0.98 centésimas. El 4, significancia de práctica. Una prueba de la hipótesis de que la dieta es eficaz cuando se utiliza durante un año da como resultado la siguiente conclusión: existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que el cambio medio de peso es menor que 0, de modo que hay una pérdida de peso. La muestra de 40 sujetos tuvo una pérdida media de peso de 2.1 libras, según datos de Comparison of the Atkins, Ornish, Weight Watcher, Anderson, CS for Weight Loss and the Health Reduction de Designer, el Journal of the American Medical Association, en el volumen 293, número 1. La pregunta es: ¿la pérdida de peso de 2.0 libras es estadísticamente significativa? No, porque es una probabilidad o algo que se ha interpretado que es al azar.
La pérdida de peso de 2.1 libras tiene una significancia práctica. Sí, porque la significancia práctica de los resultados de una investigación se juzga no con base en criterios matemáticos, sino con base en su utilidad práctica, y la forma más simple y práctica de establecer una magnitud de diferencia es con la media de la pérdida de peso de 2.1 libras, que es una medida. 13. Estatura al estar sentado. Perdón. Un alumno del autor midió las estaturas de 36 estudiantes varones de su clase. Al estar sentados obtuvo una media de 92.8 centímetros. La población de hombres tiene una estatura al estar sentados con una media de 91.4 centímetros y una desviación estándar de 3.6 centímetros. Según datos de una encuesta antropométrica de Gordon Churchill, utiliza el nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los hombres de esa universidad tienen una estatura media al estar sentados diferente de 91.4 centímetros. Hay algo en los datos muestrales que sugiera que no deberían usarse los métodos de esta sección. Bueno, pues para esto tenemos la hipótesis nula de 91.4, la hipótesis alternativa diferente de 91.4, una muestra de 36, promedio de 92.8, la desviación de 3.6, la media de 91.4, el estadístico de prueba Z es de 92.8 menos 91.43 por 6.36, esto nos da 2.33. El valor P, 21 menos 0.9901, nos da 0.0198. Y el valor crítico Z es igual a más o menos 1.96. Tenemos aquí una tabla que es el nivel de confianza y el valor crítico. El valor crítico cae en 1.96. Nuestro nivel de confianza es del 0.95. Como el valor P es menor que el nivel de significancia, se rechaza la hipótesis nula y existe la probabilidad de que los estudiantes de esa universidad tengan una estatura media al estar sentados diferente de 91.4 centímetros. Los datos muestrales fueron tomados de los compañeros de clase del estudiante que realizó la prueba. Utilizó una muestra a su conveniencia. No satisface el requisito de una muestra aleatoria simple, por lo que los resultados pueden no ser válidos. En el ejercicio 14, pesos de osos, la salud de la población de osos del Yellowstone National Park es vigilada por medio de las medias periódicas que se realizan a osos anestesiados. Una muestra de 54 osos tienen un peso medio de 182.9 libras. Suponiendo que sabemos que la desviación es igual a 121.8 libras, utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la media poblacional de todos estos pesos de osos es mayor que 150 libras. Bueno, pues tenemos aquí todos los datos. En la muestra de 54, el promedio de 182.916, la desviación de 121.816, tenemos el valor A, que es o alfa, que es 0.05, el valor Z de 1.9853. La hipótesis nula es, estamos dando como que la media es igual a 150 libras y la hipótesis alternativa es que la media es mayor de 150 libras. Tenemos el estadístico de prueba para medidas y bueno, pues aquí tenemos las fórmulas con el valor Z o con el valor T. Y bueno, pues para la A de 182.91 menos 150 entre 121.81 entre 54, pues nos da un valor de 1.9853. En el caso de B, donde se nos muestra una gráfica, tenemos que Z es igual a 1.645 de acuerdo a la imagen de referencia. Y bueno, con esto
Vamos a la sección 8.5, prueba de una afirmación respecto de una media desconocida. El ejercicio 1, requisito de normalidad, considerando una muestra aleatoria simple de 20 velocidades de automóviles en la carretera 405 de California. Se desea someter a prueba la afirmación de que los valores muestrales se obtuvieron de una población con una media mayor que la velocidad máxima de 65 metros sobre hora. Es necesario determinar si la muestra proviene de una población distribuida de manera normal. Si su respuesta es afirmativa, ¿qué método se podría utilizar para determinarlo? Respuesta: como el tamaño de muestra no es mayor que 30, los datos muestrales deben provenir de una población con una distribución normal. Para determinar si el requisito de una distribución normal se satisface, examine un histograma y determinar si es aproximadamente normal. Verificar que no haya valores atípicos o que a lo sumo haya un valor atípico, o bien examinar una gráfica cuantilar normal o utilizar alguna prueba formal de normalidad. Serían como las opciones para poder, o el método para poder determinarlo. En el ejercicio 2, GL, que es la libertad de grado, en estadística, pues ¿qué significa? Pues es el nivel de grado de libertad. Se utiliza una muestra aleatoria simple de 20 velocidades de automóviles en la carretera de 405 de California para someter a prueba la afirmación de que los valores muestrales provienen de una población con una media mayor que la velocidad máxima permitida de 65 minutos sobre hora. ¿Cuál es el valor específico de GL? Primero, pues GL significa el número de grados de libertad para un conjunto de datos muestrales recolectados. Es el número de valores muestrales que puede variar después de haber impuesto ciertas restricciones a todos los valores de los datos. En el caso de cuál es el valor específico, pues el valor de grados de libertad n-1 nos da que si tenemos una muestra de 20 muestras, la fórmula nos dice que debemos restarle una, entonces nosotros tenemos que el valor específico de grados de libertad es de 19. El ejercicio 4, verificación de la realidad. A diferencia de la sección anterior, esta sección no incluye el requisito de que se conozca el valor de la desviación estándar poblacional. ¿Qué sección más probable que se aplique en situaciones reales, esta o la anterior? La respuesta es más probable que esta sección se aplique en situaciones reales. ¿Por qué? Porque la anterior sección se basa en que la desviación estándar es conocida, pero en realidad casi nunca se conoce el valor de la desviación estándar, de manera que los métodos de la sección 8.5 se utilizan con mucha mayor frecuencia que los métodos de esta sección. En el ejercicio 5 nos pide la prueba de la hipótesis, que incluye una distribución muestral de medias con distribución normal, una distribución T de Students o ninguna de estas, y pues que sugiera la figura 7.6 y la tabla 7.1. La pregunta 5 dice: afirmación respecto de puntuaciones de CI, o el intervalo de confianza, de profesores de estadística, media mayor de 100, datos muestrales n igual a 15, el promedio es igual a 118, la desviación estándar es de 11. Los datos muestrales parecen provenir de una población distribuida normalmente con media y con desviación desconocidas. Entonces la respuesta, pues hay que incluir test students para poder, pues como un método para poder obtener los datos que nos están pidiendo. En el caso del ejercicio 9, nos pide que utilicemos algún recurso tecnológico. Entonces, para el ejercicio 9, Dulces Eminem, prueba de una afirmación sobre el peso medio de dulces de Eminem, prueba de cola derecha con número de muestras de 25 y estadístico de prueba T con 0.430. La tabla A3, valor P, es mayor a 0.10. Con herramienta tecnológica pues nos da un valor de 0.3355 10 milésimas. En el ejercicio, en la sección 8.6, prueba de una afirmación respecto de una desviación estándar o de una varianza. El ejercicio 1, requisito de normalidad,
las pruebas de hipótesis sobre afirmación acerca de la media poblacional o de la desviación estándar poblacional requiere de una muestra aleatoria simple obtenida de una población distribuida de manera normal. ¿En qué difiere el requisito de normalidad para una muestra de hipótesis de una afirmación sobre una desviación estándar del requisito de normalidad para una prueba de hipótesis de una afirmación sobre una media? Pues el requisito de normalidad para la prueba de hipótesis de la afirmación acerca de una desviación estándar es mucho más estricto, lo que significa que la distribución de la población debe acercarse más a una distribución normal. En el método de intervalo de confianza de la prueba de hipótesis en ejercicio 2, se afirma que las manos de los hombres tienen longitudes con una desviación estándar menor que 200 milímetros. Debe plantearse someter a prueba la afirmación con un nivel de significancia de 0.01 mediante la construcción de un intervalo de confianza. ¿Qué nivel de confianza debería utilizarse para el intervalo? Pues el nivel de confianza es de 0.01. Y si la conclusión basada en el intervalo de confianza será igual a la conclusión basada en una prueba de hipótesis que utiliza el método tradicional o el método del valor P, sí. La respuesta es sí. Es la conclusión basada en el intervalo de confianza que se obtenga si es igual a la conclusión de una prueba de hipótesis de método tradicional o de valor P. 3 requisitos. Se afirma que las cantidades diarias de lluvia en Boston tienen una desviación estándar igual a 0.25 pulgadas. Los datos muestrales indican que las cantidades diarias de lluvia provienen de una población con una distribución muy diferente de la normal. El uso de una muestra muy grande podría compensar la falta de normalidad, de manera que sea posible utilizar los métodos de esta sección para la prueba de hipótesis. No, la respuesta es no. A diferencia de la situación con medias muestrales, el uso de muestras grandes no compensa la falta de normalidad. No es posible utilizar los métodos de esta sección con datos muestrales que provienen de una población con una distribución alejada de la normalidad. Ejercicio 4. Prueba una afirmación sobre una varianza. Se afirma que los pies de los hombres tienen anchura con una varianza igual a 36 milímetros cuadrados. La prueba de hipótesis de la afirmación de que la varianza es igual a 36 milímetros cuadrados es equivalente a una prueba de la afirmación de que la desviación estándar es igual a 6 milímetros. Pues la respuesta es sí, las dos pruebas son equivalentes. 9. En el ejercicio 9 nos dice que sometamos a prueba la afirmación enunciada, suponiendo que se selecciona una muestra aleatoria simple de una población distribuida normalmente, utilizando el método del valor P o el método tradicional de prueba de hipótesis, a menos que se adopte instrucción. Entonces el ejercicio 9, pesos de monedas de 1 centavo. Algunos ejemplos de esta sección incluyeron la afirmación de que las monedas de 1 centavo acuñadas después de 1983 tienen pesos con una desviación estándar menor que 0.0230 gramos. El conjunto de datos P del apéndice B incluye los pesos de una muestra aleatoria simple de monedas de 1 centavo acuñadas antes de significancia de 0.05 para someter a prueba, antes de 1983, y esa muestra tiene una desviación estándar de 0.3910, en este caso 100 milésimas, gramos. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los pesos de las monedas acuñadas antes de 1983 tienen una desviación estándar mayor que 0.0230 milésimas de gramo. Con base en esos resultados y los obtenidos en el ejemplo 1, parece que los pesos de las monedas acuñadas antes de 1983 varían más que los de las monedas acuñadas después de 1983. Pues de acuerdo a... tenemos aquí primero enlistado todos los datos, ¿no? La hipótesis nula, donde la desviación es de 0.230 gramos, y la hipótesis alternativa,
que la desviación es mayor a 0.230 gramos, ¿no? Ya tenemos los datos y tenemos un nivel de significancia de 0.05. El estadístico de prueba es x al cuadrado igual, de acuerdo a la fórmula, 35 menos 1, que es de la muestra, menos 1, por 0.3910 al cuadrado entre 0.230 al cuadrado. Todo esto nos da un resultado de 98.26. El valor P es de 0, valor crítico x2 entre 43.773 y 55.758, de acuerdo a la tabla A4. Como el valor de P es menor que el nivel de significancia, se rechaza la hipótesis nula, de tal manera que se puede afirmar que los pesos de las monedas acuñadas antes de 1983 tienen una desviación estándar mayor que 0.0230 gramos. Parece que hay más variación en los pesos de las monedas acuñadas antes de 1983 que las monedas acuñadas en 1983 que después. En el ejercicio 10, pulsos de hombres, una muestra aleatoria simple de 40 hombres da como resultado una desviación estándar de 11.3 latidos por minuto. De acuerdo con el conjunto de datos 1 del apéndice B, el rango normal del pulso de adulto suele reportarse entre 60 y 100 latidos por minuto. Si la regla práctica de las desviaciones se aplica al rango normal, el resultado es una desviación estándar de 10 latidos por minuto. Utilice los resultados muestrales con un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los pulsos de hombres tienen una desviación estándar mayor que 10 latidos por minuto. Entonces, de acuerdo a esto, pues tenemos los datos, la muestra de 40, la desviación de 11.3, la alfa, que es de 0.05, la hipótesis nula, que es la media igual a 10, y la alternativa, que es la desviación mayor de 10. Y pues el estadístico de prueba para desviación estándar, pues tenemos la fórmula, y bueno, ya aquí lo estoy representando de esta forma como elevado al cuadrado. 40 menos 1, que es la muestra, n-1, por la desviación estándar, y multiplicada, elevada al cuadrado, y todo esto sobre la desviación al cuadrado nos da 100, que nos da un total de 49.7991, y pues tu x, bueno, es lo que nos da x, ¿no? Tenemos que un nivel de significancia del 0.05 se rechaza para la hipótesis nula, porque sí tiene por el valor. Y bueno, con esto concluimos estas dos unidades. Gracias.